Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Arranca Aire Rico. Bueno, así que te atropellaron. No. ¿Pero por qué? O sea, algo que te cuento de la intimidad de la previa, lo ventilás de esta forma. No, ¿sí? vos me estás diciendo, vos me estás queriendo decir que hoy atropellaron al Capanga de Desayunos Informales y no va a haber ningún tipo de comentario al aire. No, bueno, pues Hable. Hay una nota ya armada en Portales. Ya está. Pues es increíble, sapo. Esto es mucho, esto es demasiado. Déjame saludar a la gente. Fede Cuba, querido, ¿cómo andás? @Wikimacana. Welcome. Nico Couri está vivo después del partido de Sudamericana de ayer, que se volaba todo. Y está César Yacosa, su Master Estrella. Vamos a sacarle Es increíble esta nota. Dice: Sapo Sass fue atropellado en Avenida Rivera. Y la bajada dice: Diego Sass, conductor de Desayunos Informales y Aire Rico, sufrió un accidente en el que fue embestido por un vehículo. Se encuentra en buen estado. Esto es una caída que me está haciendo mis compañeros. ¿Estamos bien? ¿No? Igual me parece que la nota tal vez sea generada por inteligencia artificial esa falsa. Sí, quizás no sea del todo verdadera. Te cuento escuetamente, Jorge. Ya que tiraste el tema, estoy bien, no pasó nada. ¿Fuiste atropellado? No te pregunté eso. ¿Fuiste atropellado o embestido? No sé cuál es la diferencia, pero viste que en los policiales y en las notas o sea, ¿estuviste en un siniestro? Fui atropellado. Yo creo que embestido es más, ¿no? Embestido es más jodido. Es un grado más de virulencia en el impacto. ¿Pero fue un atropello posta o fue un empujoncito? Empujoncito. ¿Te tocaron? Y se te viene alguien, estás cruzando, se te viene alguien que está por cruzar una avenida principal, ¿por qué tiene que frenar? Rivera. Uno va caminando y obviamente espera que frenen en seco los autos, ¿no? Y venía caminando, mitad de la cruzada, este auto que venía, ya lo venís midiendo. Yo soy de medir, soy un peatón muy precavido. Cuando estás del otro lado de la relación y pasás a ser el peatón frente al auto, ¿tenés ese sexto sentido que tiene el peatón a veces de que ves el auto venir y sabés cuando viene medio revirado? Soy una persona que hace un manejo defensivo y también soy un peatón que hace una caminata defensiva. Entonces, obviamente, fui campaneando el auto, y no solo el auto, sino el rostro de su conductor. ¿Veías el rostro? No, para no. Pero le quiero poner color. Conductor. No conductora. Y vi que no aminoraba la velocidad y ya no había tiempo ni de yo correr o saltar y tirarme para adelante. Entonces giré, lo enfrenté. Quizás en un momento de magia absoluta flexioné mis piernas para que el impacto no fuera con las piernas extendidas, porque tengo entendido que ahí puede ser mayor el desenlace. Es correcto, Susana. Entonces, con ese golpe, 15-20 kilómetros por hora venía, no más que eso, Jorge. También no te pienses que venía a 60 kilómetros por hora. Access99 pone en el chat de YouTube: a ver si con esto aprenden que los autos dominan todo en la ciudad y hacen una cobertura acorde a este programa. Nunca escuché nada sobre la prioridad peatonal. Ahora que lo contó, que se acuerde de la prioridad peatonal. Estoy fundando en este momento la Asociación de Peatones del Uruguay. A partir de este episodio. Termino el cuento. Me atropella, no me embiste. Te atropella. Tuc. Yo logro, de alguna forma, logro no, en realidad, el mismo movimiento hace que yo caiga arriba del capó del auto
A lo serie policial. A la serie policial. Como si te estuviera persiguiendo un detective. Suelto en Hollywood. ¿Viste cuando va exactamente en la persecución va corriendo, cruza el ladrón y no le importa si lo embiste o lo atropella un auto porque su objetivo es evadir a la ley? El videoclip de Sabotage de los Beastie Boys. Me pasó exactamente lo mismo. Caí arriba del capó y el mismo, digamos, la misma inercia me llevó de vuelta a volver a la calle, pero como un ninja caí parado, Jorge. No, en ningún momento toqué el piso, ni ninguna otra parte de mi cuerpo que no fuera la planta de los pies. Dije, opa, ahí la persona baja el vidrio. Pensé que le había cagado yo, pero no, claramente no le había cagado yo. Me empieza a pedir disculpas vehementemente. Yo empiezo a ver que estaba bien, que no me pasaba nada. Tranquilos nosotros. Le di la mano y seguí mi camino. No pediste plata, que sería lo obvio, ¿no? Mirá, me acabas de atropellar. Soy el conductor de Desayunos Informales y también de Aire Rico. Creo que me merezco algo, ¿no? A no ser que quieras que yo salga al aire y hable de lo que acaba de ocurrir. Eso lo haría un carancho, ¿no? La verdad, una persona estaba muy arrepentida de lo que había hecho, claramente no se ha dado cuenta, estaba mirando para otro lado, no vio que yo venía. Así que a todos mis familiares les digo que estoy bien. Para empezar, no pasó nada. Este programa es para tu audiencia, no es para tus familiares. No, contale a la audiencia. La audiencia se acaba de enterar de que estoy bien, ¿no? Nada más, Jorge. Y lo otro, muy, muy lo cierto, el tóxico de YouTube. Que dijo que vos vivís hablando de los autos, nunca hablás de los peatones, ¿no? Sí, y lo que tienen que sufrir cuando se enfrentan a las calles uruguayas, montevideanas. Hay dos flagelos que sufren los peatones. Uno es la imprudencia del conductor cuando tiene que frenar en seco en una parada que le exige que pare en seco. Y la otra es el conductor que no tiene ningún miramiento para con la persona que está parada en la vereda, ahí en el cordón, donde hay un charco, y pasa a toda velocidad y te empapa de pies a cabeza. Me ha pasado pila de veces. Eso es una cosa que también hay que revisar. Llega un mensaje jodido de el 1 que dice aplastaron un sapo. Bueno. Capaz que lo que voy a decir ahora puede envejecer muy mal, dependiendo de cómo termines tu vida. Sí. Pero sería terrible que tuvieras el mismo destino que un sapo, ¿no? Y que un día quedarás aplastado en la calle. Hacer un recorte de eso. Sería terrible. Sería terrible. Lo que pasa es que es difícil que te aplaste, porque tiene que ser a menos que estés justo, no sé. Un sapo es un sapo. Un sapo es un sapo, es más Pero bajito. vos sos un sapo. A ver, lo que te pueden vestir un auto y eventualmente provocarte la muerte, pero producto del golpe y la posterior caída. ¿No? El peor final sería ser atropellado o reventar, ¿no? Y la otra es reventar. Estaba esa mitología de que si le ponías un cigarrillo, un sapo en la boca, sí, que como no sé bien por qué, pero que no era capaz de expeler ni el humo ni el cigarro, entonces se iba hinchando hasta que explotaba. Y hay gente que ha hecho esa práctica en otras décadas. Sí, claro, en otros tiempos. Los peatones no tienen la prioridad, solo en las esquinas tienen prioridad. Me lo dice la heredera de una de las personas que sabía más de tránsito en el Uruguay, ¿no? Pero perdón. Y genéticamente yo le creo porque ella lleva en su sangre el conocimiento absoluto de la regla de tránsito. Pero yo estaba en la esquina, estaba cruzando en la esquina. Sí, está bien. Pero viste que ese mensaje del otro oyente dice, los peatones deberían tener la prioridad. No. El peatón no siempre tiene la verdad, ni la prioridad. Pero a veces que sí. En este caso claramente yo tenía la prioridad para cruzar. Así que bueno, Jorge, ya que yo no hablo de mi vida sanitaria. No, está bien, pero podemos pasar a otro tema. Te aviso igual, te voy avisando que ya te saqué el arranque y vamos a hacer un arranque que tiene que ver con tu atropellamiento, ¿está? Muy bien. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Porque me imagino que ya en tu programa. Esto es un ida y vuelta con Jorge Valmeli. Sí. El Capanga de Desayunos Informales se despierta, arranca la mañana en Canal 12, estableciéndole la agenda a la plana mayor de la política. Se pega una siestita, una ducha tal vez, se va a hacer un rato de piscina al club y de tarde, en una de las radios más escuchadas, decide marcarle la agenda a ¿por dónde viene la cosa? Bueno, hoy? estaba viendo un paréntesis, porque ayer nos fuimos con la previa de la amenaza de Trump. Sí. Cuando nos terminó el programa, había cedido la amenaza, un alto al fuego 2 semanas, ahora estaría, digamos, retomándose el conflicto. No, para mí ya quedó como el alto al fuego. Bueno,
por lo pronto, lo que dijo, digo, esto porque es interesante. ¿Querés ir por ahí? No, bueno, porque Pakistán, en la propuesta que le presentó a Estados Unidos e Irán, incluía el Líbano dentro del alto al fuego. Israel solo hoy mató a más de 250 personas en el Líbano, en lo que fue el ataque más furibundo en lo que va de esta nueva incursión de las tropas del ejército de Israel en el sur de ese país, ¿no? Entonces, Irán está diciendo, bueno, si estás atacando al Líbano, yo te voy a cerrar el estrecho de Hormuz. ¿Qué pasó? En este momento el estrecho de Hormuz está cerrado. ¿Qué fue lo que hizo Trump? Es el estrecho más cerrado de la historia de la humanidad, bueno, ¿no? te das cuenta, ¿no? Un estrecho abierto es también una paradoja, ¿no? Digamos, no es lo habitual. Pero entonces tenés que el estrecho estaría cerrado de vuelta. Y Trump dijo que si no abría el estrecho, iban a volver a la edad de piedra. Y si tenés el estrecho cerrado, bueno, capaz que vuelve la amenaza de Trump. En paralelo, parece que va a haber reuniones el viernes entre J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, y autoridades de Irán y de otros países de la región. Pero bueno, lo que parecía ser un acuerdo intocable ya está a punto de ser. Al final no era tan grave lo de va a morir una civilización entera esta noche. Fue solo una amenaza de genocidio. Sí. Ahora, ¿por qué Trump puede hacer una amenaza de genocidio impunemente? Y si yo hago algún comentario al estilo... Estaría buenísimo que alguien se encargue de Donald Trump. De pronto estoy cometiendo un delito. ¿Hay una doble vara ahí, tal vez? Estaría buenísimo que alguien se encargue de Donald Trump, es decir, capaz que... ¿No? ¿Por qué Donald Trump puede decir hoy de noche se muere una civilización entera y es una táctica de negociación válida porque es el maestro de los negocios? Y si un estadounidense random... tuitea hay que liquidarlo, le aparece el FBI en la puerta de la casa. Bueno, y te puede parecer a vos, Jorge. Bueno, por eso te digo. Los servicios te pueden estar investigando en este preciso instante. Pero yo soy un ciudadano dicho. uruguayo. Lo máximo que pueden hacer es decirme no puedes entrar más a este país. Bueno, por ejemplo. Y bueno, no, es la doble vara, Jorge, como vos dijiste. Yo creo que creo, no tengo ni idea, pero intuyo que Trump nunca iba a llegar a ese extremo de realmente utilizar todo su arsenal más poderoso, dejando de lado las armas nucleares, porque la Casa Blanca ayer tuvo que salir a aclarar que no iban a usar armas nucleares. ¿Cuándo le aclaró eso? Lo aclaró en el momento en que algunos interpretaron que lo que dijo el vicepresidente Vance de usar todo su poderío bélico, incluyendo armamento que hasta ahora no han usado, muchos empezaron a interpretar de que estaba hablando de armamento nuclear. La Casa Blanca salió a aclarar que lo que había dicho el vicepresidente no tenía nada que ver con el uso de armas nucleares. Claro, lo que dijo el vicepresidente, lo que dijo el presidente de una civilización entera morirá esta noche, nadie salió a aclarar nada, porque nadie sabía qué era lo que iba a pasar. No, nadie sabía, literalmente nadie sabía. Salvo Trump, que seguramente sabía que iba a encontrar alguna salida digna para no ejecutar su amenaza. Porque ejecutando su amenaza, claramente iba a quedar en una posición absolutamente... limitada y minoritaria. Como experto en Medio Oriente que sos, ¿encontró una salida digna? Porque yo ya te he hablado en estos micrófonos de la estrategia de Donald Trump de negociación. Que si querés ir a su libro The Art of the Deal, te lo puedes encontrar. También puedes ir a la película The Apprentice, que habla sobre la relación de Donald Trump y Roy Cohn, que es un poco la persona que lo formó en el mundo de la negociación política, legal, etcétera. Y te dije que tiene 3 pasos, ¿no? Uno es atacar, atacar, atacar. El otro es negar todo. Y el tercero es nunca admitir la derrota. El tópico número 1, atacar, atacar, atacar. Vos siempre tenés que estar al ataque. Nunca tenés que estar a la defensiva porque eso ya es haber perdido. Entonces, va en línea lo de estar tuiteando que una civilización entera morirá esta noche, pues estás en el ataque. Lo otro es nunca... admitir la derrota es el paso número 3. El paso número 3 en este caso, ¿pensás que camina? Porque él dice, conseguimos la victoria. ¿Consiguió la victoria? Yo entiendo que hay un intento de reescribir la realidad y convencer a su base política de que ganó algo. El estrecho de Hormuz antes estaba abierto, ahora está cerrado, Irán está cobrando peaje. O sea, ahora en adelante vas a tener que pagar para pasar por ahí. Arrancaste la historia diciendo que querías un cambio de régimen total en Irán. Y bueno, mataste a la ayatolá y quedó gente que supuestamente es más radical. No sabe bien el perfil que tienen, pero siguen estando ahí los ayatolás.
Después había pedido fin del programa nuclear, fin de los misiles balísticos. Por ahora no hay ningún acuerdo en ninguno de esos dos puntos. Entonces, ¿qué ganó Trump de esto? Nadie sabe Como todavía. experto, Sapo, decime Bueno, vos. como experto, la verdad que Porque él dice que yo ganó. soy experto en Medio Oriente, perdón, pero te puedo hablar de mi Susano experticia Mangano. en Occidente. ¿Qué ganó Trump? Y Trump, en el fondo, todavía no tenemos muy claro por qué se metió en esta guerra. Obviamente, se metió para apoyar a Israel, que es el que realmente tiene intereses, si se quiere, genuinos, que tienen que ver a veces hasta con la supervivencia del Estado de Israel o sobre la presión popular que la población ejerce sobre el gobierno de turno o ejercerá sobre el gobierno de turno después de los atentados del 7 de octubre del 2023. O sea, Israel tiene interés real en que quede totalmente diezmado Irán, que haya un cambio de régimen y que no sea una amenaza real para ellos. Estados Unidos, no tenemos muy claro cuál era su verdadera intención. Quizás su intención era en realidad... Desarmar a Irán, ¿no? Desarmar Irán, claro, pero en algún momento de toda esta letanía de tweets en Truth Social, Trump llegó a decir que era una amenaza inminente de Irán para Estados Unidos, ¿no? Es decir, que estaban ya con capacidades bélicas para atacar territorio norteamericano. Cosa que ni él se lo creyó cuando lo puso. Ahora Israel sí sabe que perfectamente Irán puede empezar a, un día tras otro, atacarlos hasta eventualmente diezmar su barrera de misiles. Entonces Trump, ¿qué ganó? No sabemos qué ganó porque no sabemos qué fue a buscar. O sea, él dijo, voy a ir por el cambio de régimen. O le dijo a los iraníes, tomen el país, seguramente nunca tengo una oportunidad como la que le voy a dejar. Bueno, claramente eso no sucedió. En junio ya supuestamente habían enterrado toda su capacidad nuclear. O sea, ¿por qué volver a hacer eso cuando supuestamente en junio del año pasado lo habías hecho? Destruir todo su poderío misilístico. Bueno, capaz que ese es un objetivo que en el corto y mediano plazo logra, porque destruyeron sus complejos industriales de creación de armamento, sus plantas petroquímicas, destruyeron también buena parte de su parafernalia de baterías antiaéreas, sus centros de logística de misiles. Es decir, supuestamente destruyeron todo eso. Pero, ¿para qué lo quería hacer Estados Unidos? Solamente para protegerse a ellos, para proteger a Israel, para controlar la zona de Medio Oriente en materia de petróleo, por el petróleo de Irán, simplemente porque Trump ataca. Entonces, en su presidencia siempre tiene que estar proponiendo algo. Y si ahora que se acaba Irán, viene Cuba, porque esa es la otra apuesta. Bueno, ¿qué viene ahora? ¿Viene Cuba? ¿La próxima es Cuba? O sea, ahora parece que Trump se va a olvidar de Irán, va a dejar a Netanyahu dándose de bomba con los iraníes, y él capaz que dice, bueno, ahora vamos a un objetivo más concretable, sacamos a Díaz-Canel, abrimos Cuba al mundo. ¿Buen momento para ser chino, Sapo? Viste que la estrategia china hoy en día es, no hago nada y voy a ganar, ¿no? Sí. Dejá tranquilo que Donald Trump haga lo que quiera, que vas a salir ganando. Y en este caso, China no hizo mucha cosa, aparentemente. Dicen que puso un poquito de presión para que Irán negociara. Se le complicó el tema del estrecho de Hormuz, etcétera. Tuvo que empezar a pagar más a los iraníes. Con cero presión. Pero bueno. Para el caso chino. Viene bien China, ¿no? Viene bien China, ¿no? Es el capítulo que se va a estrenar en Netflix. Viene bien China, ¿no? Viene bien China. De China no tuvo que poner nada. Es hacer nada y ganar, Sapo. Es hacer nada y ganar. Bueno, ¿te parece, Jorge, que cerramos este capítulo de geopolítica internacional? Lo abriste vos, cerralo cuando quieras. Y vamos a cerrar, porque tenemos un programa corto hoy. Hoy juega Nacional. Es el debut copero de Nacional en Chile en Chile, ¿no? Sí, Chile contra Coquimbo. Y va a haber transmisión especial de 3-0. Nosotros vamos a ir hasta un poquito antes de las 6. Nico Coure ayer estuvo, no sé si te enteraste, porque ayer hubo un temporal que quizás sea el tema más relevante de los uruguayos, o por lo menos los que están en el sur del país, de las últimas horas. Nico Coure estuvo en el Estadio Centenario en el partido entre Boston River y San Pablo. No sé si viste las imágenes. ¿Querés hablar de la Colombes? ¿Viste la Colombes y el VAR que se voló? ¿Querés hablar de eso? De la lona que salió volando. Se rompieron 3 televisores, voló la casetilla del VAR.
En fin, Nico Cobri la vivió en carne y hueso, la tormenta de ayer. Hay otra gente que también la vivió, mucha gente la padeció. Ahí tenemos. ¿Esto es un efecto de viento? Es un efecto de viento. Ah, qué lindo. Estás hablando de un temporal y son un ¿Cómo la efecto de llevaste viento. vos? Nada, estaba en mi casa. ¿Estás en tu tranquilo. casa? Está bien, bueno, perfecto. Hacemos una tanda, vos dijiste que tienes una canción. Bueno, atropellaron al sapo y de forma absolutamente hollywoodense lo atropelló un auto y el sapo cayó por arriba del capó. Me recuerda mucho al videoclip de Sabotage de los Beastie Boys, pero fiel al espíritu del sapo. La idea no es pasar Sabotage, que sería la canción que a ustedes les gustaría escuchar, que es la canción de los Beastie Boys que ya conocen. No, vamos a escuchar un cover. En este caso, sapo, un cover metalero. De los Cancer Bats. Los Cancer Bats, no conozco. No, yo tampoco. Lo único que conozco de ellos es este cover que lo vas a escuchar ahora. Adelante, Fede. A pesar de que la dirigencia política se haya puesto de acuerdo en que hay que aflojarle un poco con el tema Cardama, porque es un tema que solamente le interesa al círculo rojo, de prensa, de políticos y algunos pocos interesados, el tema Cardama está por varias puntas arriba de la mesa y en la agenda pública. Por un lado, está vinculada la historia de Cardama a la discusión sobre la venia de ascensos en la Armada y en particular a la venia de ascenso de un capitán de navío a contraalmirante que ha generado chisporroteos en el Senado y sobre todo en la sesión del Senado de ayer. ¿Por qué? Porque uno de los que estaban en la danza de nombres era un capitán que había viajado a la ciudad española de Vigo como integrante de las Fuerzas Armadas para inspeccionar el proceso de construcción de las patrulleras oceánicas que estaba desarrollando el astillero Cardama. Y ya se sabía que la venia de este capitán de la Armada de navío González iba a generar ciertas ripideces, pero no se sabía hasta dónde podía escalar a la hora de su discusión. Se sabía que la oposición, por el simple hecho de haber sido parte de esa delegación, iba a votar en contra porque entendían que era un favor político que estaban haciendo, a pesar de que tuviera un currículum que le permitiera eventualmente acceder a ese cargo. Te hago una pregunta Sí. desde la ignorancia, Sapo. Vos que has estudiado profundamente temas de la Armada, ¿no está sujeto a jerarquía? O sea, ¿esta persona fue porque quería o porque lo mandaron? Bueno, ahí ya matas el punto de la oposición. No te pregunto. A ver, lo que pasó es que vamos a repasar. Vos sos capitán, ¿no? Y viene el ministro de Sí. Defensa y le dice a tu comandante, manden a inspeccionar a alguien a la Armada, manden a inspeccionar a alguien a Cardama, y tu comandante te dice, tenés que ir vos. ¿Podés decir, no me prestaré a una operación política de Jorge Díaz? Como capitán de navío, ¿podés decir eso? No creo, la verticalidad de mando hace que vos tengas que sí o sí acatar esa orden. Incluso si viene de Jorge Díaz. Bueno, no, este caso vino en todo caso de la ministra de Defensa. Pero este capitán pero sabe en el fondo que todo debe ser una operación. Bueno, ahí, ¿no? vamos a escucharlo. Vamos a escuchar a las voces que participaron ayer. Ismael González, este capitán de navío que iba a ser votado su ascenso, fue cuestionado duramente por, sobre todo blancos y colorados, que entendían que lo que se estaba haciendo en el fondo era premiar con un ascenso a alguien que había participado de todo el tinglado del proceso de rescisión de contrato de Cardama. Vamos a escuchar, si les parece, lo que decía Sergio Botana, porque Sergio Botana lo que pone arriba de la mesa no es tanto el posible favor político, sino el legajo de González, la cantidad de sanciones que había tenido a lo largo de su carrera. Les pedimos los antecedentes, como corresponde. Los antecedentes de las sanciones, porque a los de los méritos ya los teníamos. Y ahí nos encontramos con que, el comandante en jefe de la Armada nos envía una notificación diciendo que
Fontanot, Rizzo y Marqués no registran sanciones graves en la carrera. Nos encontramos que en el caso de Ricciardi registra algunas sanciones. Una por una maniobra de un buque que capitaneaba, en la cual insistió y que pudo haber puesto en riesgo el buque de seguirla repitiendo, y otra por un tema de una caja fuerte que cuando llegó ahí al servicio contable de la Armada parece que la caja fuerte se utilizaba abierta y él se limitó a comunicar que la caja estaba abierta desde antes y parece que no tomó las medidas que debió tomar. Eso es lo que guarda en su legajo Ricciardi. Lo de el capitán de navío Ismael González López ya es más complicado, ¿no? Tiene ese problema del local bailable en una misión en el exterior, que lo hace gritando y empleando términos agraviantes y ofensivos hacia la población del lugar. Tiene más adelante una sanción por no haber comunicado un robo a su unidad. Pero lo peor de eso, un tema de insubordinación ante la sanción que recibió. Ahí está Botana en su característica retórica pausada, haciendo un repaso del legajo de Ismael González y la cantidad de sanciones que había tenido durante su carrera. Y después agregaba, se nos dice que este ascenso coincide con la visión a largo plazo del gobierno para la Armada, ¿cuál es? Aumentar la amenaza de los integrantes de la fuerza, impulsar el desacato, justificar la insubordinación, haciendo referencia justamente a esas sanciones. Es decir, no ponía arriba de la mesa el tema de que esto era un favor, o sea que se lo elegía simplemente como un favor, y ese argumento solo bastaba para no votarlo, sino que aparte decía que el legajo de González ameritaba una revisión, por lo menos, o una discusión. Satenta Silva agregó algunas cosas más, esto lo recoge el diario El País, porque ahí sí él apunta contra el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, diciendo que estaba colocando un mandadero, ¿no?, de frente y mano, y además criticó la elección de González y puso arriba de la mesa el apodo de Ismael González, ¿no? O sea, a mí me dicen el negro, a él el fatiga, y no debe ser por trabajador, ¿no? Y ahí agrego, ¿qué queda por romper? El fatiga, me dicen el fatiga. Viene por el lado del apodo. Del apodo de fatiga. Si le dicen el fatiga, si le dicen el sapo... Claro, no, pero el fatiga, el sapo puede estar trabajador, puede ser una persona proactiva. El fatiga ya te denota en todo caso. Por lo pronto fue hasta Cardamo. Sí. El fatiga fue hasta Cardamo. Fue hasta Cardamo el fatiga. Respondió Betiana Díaz, la senadora del Frente Amplio, a estas declaraciones de Botana, a estos señalamientos sobre las sanciones de Ismael González, y decía lo siguiente. La idea esta de que es un premio choca bastante con la propia lógica de las listas de prelación que tienen las Fuerzas Armadas, que tiene la Armada, los organismos especializados que tienen las propias fuerzas, como por ejemplo los tribunales de ascenso, y además también la antigüedad dentro de la carrera militar. Estamos hablando de una persona que tiene justamente los méritos necesarios para estar en una lista que lo pone en esta situación de ser ascendido. Realmente de lo que hablamos es de que a nosotros nos preocupa también el manoseo del legajo de funcionarios, y por eso es que yo no he hecho mención a las sanciones. Y si se va a hacer mención
a los legajos de las sanciones de todos los propuestos, yo lo que le voy a pedir, señora presidenta, es que podamos mocionar pasar a sesión secreta para no lesionar la integridad moral de estos funcionarios que están en actividad en este momento, para no afectar públicamente la imagen de los funcionarios, porque yo no sé quién fue el irresponsable o la irresponsable que filtró el legajo de sanciones, pero es una afectación directa a la imagen de estos funcionarios públicos, y no son cualquier funcionarios, son funcionarios de las Fuerzas Armadas que acá ya se había acusado de ser espías. Ahí estaba la defensa de Tina Díaz. También agregaba en su intervención que en su momento, cuando se votó su ascenso en 2017 para que sea capitán de navío, ¿no? Nadie había puesto arriba de la mesa los antecedentes, y los antecedentes son los mismos que tiene ahora para pasar a ser contraalmirante. Entonces, en su momento lo votaron de la oposición con estos antecedentes y ahora no. Como diciendo, bueno, en realidad no están votando porque entienden que es un mandadero Díaz. ¿Se sabía que era el Fatiga en aquella época? ¿Que le decían el Fatiga? Sí. Bueno, capaz que ese fue el dato clave como para torcer la decisión. Hasta acá llegaste, Fatiga. Hasta acá llegaste. Bueno, hubo otro episodio más que comentamos más adelante, pero escuchemos lo que decía Javier García, el ex ministro de Defensa, actual senador del Partido Nacional, sobre todo este intríngulis. En nota expresa que está en la banca de todos los senadores en este momento. El comandante en jefe de la Armada no lo quiere como contraalmirante. No le debe lealtad a la ministra, porque la ministra tampoco lo propuso como contraalmirante. Es más, a fin de año la ministra le pidió al comandante de la Armada que le comunicara al capitán de navío Di Bono que iba a ascender a contraalmirante. Vuelvo a reiterar. La ministra de Defensa Lasso le pidió al comandante de la Armada que le comunicara al capitán de navío Di Bono, que es actualmente agregado en Estados Unidos, que iba a ascender a contraalmirante. Capitán de navío Di Bono, que hoy no está en la lista de propuestos a ascender, porque le dijeron que la orden que vino de arriba lo bajaba. Es más, le dijeron a la ministra, baje, usted elija a quien baje. Esto lo sabe toda la Armada, lo que estoy diciendo. Porque la venia que acabamos de votar le debe lealtad política a quien lo designó. Sabe que no lo quiere su comandante, que no lo quiere su arma, que no lo quiere su ministra, que la decisión fue política. Si usted quiere hacer carrera política, no puede hacer carrera militar. La democracia se hiere, se debilita y se pone en riesgo cuando los oficiales de nuestras Fuerzas Armadas saben que para hacer carrera militar tienen que hacer carrera política. Bueno, ahí está, el argumento de García es, en verdad había otra persona postulada para ascender, y que hubo una definición política de que se bajara a uno de los candidatos y se ascendiera a este capitán de navío, y que era por razones meramente políticas. Ese fue el argumento de Javier García para no votar. Pero esas cosas pasan todo el tiempo, y es habitual que pasen. Ha habido comandantes destituidos por motivos políticos, porque se juntaron con gente sin avisarle a su superior, o por cuestiones, yo qué sé. Quién asciende y quién no asciende es una decisión política. Son también decisiones políticas. Porque lo vota el Senado, si no, no sería político. No existe que sea meramente militar, porque lo tiene que votar Javier García, que es un político. Sí, detrás de ese argumento de García está justamente la acusación de que el gobierno está ascendiendo a esta persona por haber participado de esta misión. Que quizás es una persona de confianza que participó de estas misiones y que además entendieron que tenía que ser ascendido. Después se dio, sobre el final de la sesión... Igual, ¿sí? Una cosa que... ¿El mensaje acá cuál es? Que si vos haces algo vinculado a Cardama, la oposición no te va a votar nunca más una venia. O sea, si sos ahora capitán y te mandan a hacer algo que está vinculado al caso Cardama, vos tenés ahora que saber que tu carrera militar se puede ver trancada porque la oposición va a entender que le estás haciendo los mandados a Jorge Díaz. Y bueno, por lo pronto la oposición no vota esta venia, porque entiende, por un lado, como decía Botana, que las sanciones que acumula por lo menos hacen que se discuta su ascenso, y porque entienden que hubo una orden
política de ir en contra de lo que se había establecido previamente por parte de la comandancia de la Armada, de que fueran otros los que ascendieran y no esta persona. Y que esta persona tenía que ascender. ¿Por qué? Porque participó de una misión del gobierno. Que fue un favor político. Que fue un favor político, exactamente. Y en eso quedaron trancados. Nunca hablamos tanto de la venia de un capitán de la Armada como ahora, ¿no? Es increíble. Lo que hace el caso Cardama, ¿no? Bueno, pero no ¿algo más? Sí, después hubo una moción que... Eso fue lo más jugoso. Yo escuché acusaciones de que esto era volver a la dictadura. Metete ahí. Explícamelo. Me meto ahí si querés, pero en realidad Betiana Díaz presentó una moción que obviamente prendió fuego el Parlamento ayer, porque su idea era que se mandara al Ministerio de Defensa la taquigráfica de la sesión y también la de la interpelación que se hizo hace unas semanas a la ministra Lasso, ¿no? Y ahí dijo Díaz, para que el propio ministerio sea el que encomiende al Tribunal de Honor a hacer un análisis sobre estas actuaciones que entendemos de la bancada del Frente Amplio lesionan el honor de las Fuerzas Armadas y particularmente del capitán de navío. Está hablando justamente de cómo se filtraron sus sanciones, de cómo se lo acusó eventualmente de ser un espía, etcétera, etcétera. Esto generó reacciones de todo tipo. Javier García, por poner un ejemplo, le habló a la vicepresidenta Carolina Cose, presidenta de la Cámara, y dijo que representa el único poder del Estado que tiene representación de toda la ciudadanía, tiene el deber de defender a la República y esta votación es antirrepublicana, quedará en la historia más triste de este Parlamento si permite que esto prospere. Es la primera vez en la historia democrática del Uruguay que un Senado se somete al imperio de un tribunal militar. Y ahí estaba el gran cortocircuito, es que, o sea, un tribunal militar va a ponderar las declaraciones que se hicieron en una interpelación, en una sesión del Senado. Bueno, cuarto intermedio, pará, pues un kilómetro, no sé qué, dijo, García había dicho, manden donde quieran las taquigráficas, pero a sometimiento de un tribunal militar, en democracia nunca. Lo cierto es que la bancada de Frente Amplio, después del cuarto intermedio, aclararon que sí iban a enviar las versiones taquigráficas al Ministerio de Defensa, y Andrade puntualizó que hubo confusiones en todas las bancadas, también en mi bancada, dijo, pero quiero que quede claro que estamos enviando al Ministerio de Defensa y no a ningún tribunal militar. Es decir, Betiana Díaz se empantanó en esas declaraciones, en esas palabras. Lo que definió el Frente Amplio, lo que quería definir era que esto fuera todo al Ministerio de Defensa, como suele suceder muchas veces, ¿no? Cuando un senador pide que se envíen mis palabras o que se envíen las sesiones taquigráficas a determinada dependencia. Y ahí bajó la espuma un poco. Bueno, pero creo que una cosa es mandarlo al Ministerio de Defensa y otra cosa es mandárselo a un tribunal de honor. No, pues es muy difícil. Un tribunal de honor no puede citar no puede calibrar las declaraciones de un senador de la República. No tenía mucho sentido tampoco. Es rara la propuesta. Después quiero escuchar las palabras exactas de Díaz para saber a ver por dónde viene la cosa. Desarticular rápidamente. Supongo que lo que podría querer este capitán es que un tribunal de honor examine su caso y diga si era una persona que hizo un favor político a Jorge Díaz o si era una persona que estaba cumpliendo su trabajo. Que examine el caso de González, decís vos. Claro. Ahí está. Supongo que lo que podría pedir él sería eso, ¿no? Que un senador lo pida que se mande esto a un tribunal de honor, no lo entiendo mucho. No, por eso enseguida hubo cuarto intermedio, enseguida salió Andrade a aclarar que en realidad la idea era que se mandara todo al Ministerio de Defensa, ni no a ningún tribunal militar, y ahí de alguna forma se desactivó la bomba. Vamos a hacer una tanda, ¿les parece? Hoy recuerden, hasta las 17:45 porque juega Nacional por Copa Libertadores y hay transmisión de 3-0. Pero después de la tanda se viene el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber.